Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización, pero antes nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos a Maciel Villalobos, que cumple años el 24 de julio, Samantha Montelongo, que festejará este 27 de julio, a nuestra querida Sharai Herilis, que está próxima a celebrar sus 15 el 9 de septiembre, y un abrazo enorme a su hermanito que cumple años el 24 de julio y nos escriben desde República Dominicana, a nuestra querida suscriptora que cumplió este 20 de julio. Espero que lo hayas pasado muy bien. A nuestra querida Janet Valos, que cumple años este 26 de julio. Y a mi estimada Pequitas, que siempre nos brinda su apoyo constante en cada video. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros fechas tan importantes. Y por supuesto, a toda nuestra hermosa comunidad. Y ahora sí, sin más demora, espero que disfruten de este video. Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 13. Adiós, mi amor. Carl alzó la mirada al cielo, el cual relampagueaba con intensidad. A su lado, el duque de Despont también observaba el firmamento, frunciendo el ceño. La siguiente torre que estaba por asentarse parecía descender en el desierto frente a las puertas de la capital esta vez, pero seguía sin estar lo suficientemente cerca. La ubicación no era ideal, pero lo importante ahora era que esa torre se estaba derrumbando. Para el duque, la torre representaba una herramienta mortal capaz de eliminar todas las amenazas que se habían interpuesto en su camino. Así que, inclinándose hacia el emperador, el anciano informó con voz maliciosa que la gran duquesa estaba reuniendo poder para provocar una rebelión. Por tanto, hoy era un buen día para matar a 3 pájaros de un tiro: a Grant, Baldur y Helbert. Carl, que había estado absorto, se volvió hacia el viejo Despont con ojos llenos de odioso deseo. «Debo ver morir a Lionel Herbert», declaró Carl con firmeza, y pronto dio la orden para que todos los jefes de las familias de la capital se reunieran. ¿Por qué? Porque con la muerte de Lionel les daría una advertencia a todo aquel que se opusiera a su gobierno y decisiones, que su destino sería el mismo. Y detrás de él, la sonrisa del duque de Despont se hizo más viciada. Mientras tanto, en otro lugar, una innegable sombra de desesperación se cernió sobre el rostro de Elizabeth. Las órdenes de Carl habían llegado a sus oídos. Reunir a los jefes de las familias solo podía implicar una sola cosa. Su hermano estaba esperando que todos vieran la muerte del marqués Herbert. Teseus, a su lado, trató de brindarle palabras de calma, una calma que ni él mismo sentía. Y justo cuando un suspiro se escapó de sus labios, una luz incandescente brilló en el cielo en brasas, al mismo tiempo que un rugido sacudía la tierra. La magia alrededor se condensaba más y más. Era un nivel de magia tan poderosa que incluso los que no eran magos podían percibirla. Los caballeros liderados por Lionel se alinearon frente al castillo con rostros rígidos. El escenario al que se enfrentaban era mucho más salvaje que cualquier otro. Solo entonces, desde lo más alto del castillo, Carl gritó que las primeras líneas se formaran para combatir la torre. Los celos y la malicia brillaban en sus ojos amatistas que combinaban perfectamente con el estado del cielo. Desde abajo, Lionel cerró los ojos en concentración. Pronto la torre de gran nivel caería, y los daños podrían ser inimaginables. Pero entonces, el recuerdo de Adele se repitió en su mente. «No mueras», le había dicho ella, y Lionel juró que cumpliría con esa promesa. Otro rugido rajó el cielo creando una corriente ascendente. Fue el momento exacto en el que Lionel tomó una espada, espolió su caballo y gritó estoicamente liderando a su caballería. Los hombres que habían esperado su orden comenzaron a correr. Relinchos, truenos, el sonido de cascos creando una cacofonía estridente. La adrenalina alimentó sus ansias de victoria y pronto todos se enfrentaron a la muerte. En los altos, el duque de Despont sonreía con sorna, mientras que el emperador tenía una mirada tranquila. Uno de los sirvientes se acercó para preguntar cuándo sería el momento para enviar a los magos, pero como siempre, estos solo aparecerían cuando el momento fuera el adecuado. La torre seguía descendiendo implacable, cada segundo más cerca de asentarse. Lionel, con una voz cargada de urgencia, ordenó a sus hombres mantener sus posiciones. La catástrofe estaba por estallar y los gritos grotescos de los demonios ya se escuchaban, resonando como un coro infernal. Alexa Brunhild, desesperada, quería correr hacia Lennox y suplicarle que hiciera algo, pero el joven mago solo reía como si disfrutara del caos, una risa tan siniestra como las de los propios demonios.
¿Qué podía hacer para ayudar entonces? Y en el momento que la torre bajó y los caballeros blandieron sus espadas, en el momento que la ansiedad y la tensión alcanzó su punto álgido, un viento cálido sopló a través de las corrientes ascendentes. Lionel, perplejo, parpadeó al ver cómo el descenso de la torre se ralentizaba. Solo entonces notó el bloqueo de magia. ¿Cuándo habían aparecido los magos? La confusión se apoderó de todos, y entonces, en el horizonte, un grupo de jinetes se acercaba directamente hacia la torre. La mujer que lideraba el grupo era inconfundible, cabello azabache revoloteando como plumas de cuervo, ojos dorados como el sol. Adelaida Gottroff estaba de vuelta, trayendo consigo la esperanza que todos creían perdida. Carl miró con ojos ardientes la escena que se desarrollaba debajo de él. La mujer que amaba, que juró nunca volver, había regresado a Edgemont, pero lo que más le encolerizó fue el hecho de que Adele lo había hecho por el bastardo de Lionel Herbert. Y en efecto, este mismo miraba a quien fue su esposa como si ella fuera lo único en el mundo, como si un gran desastre no estuviera por caerle sobre la cabeza. Los ennegrecidos celos consumieron el corazón de Carl y, estrellando su puño contra el muro, se juró que hoy vería morir a ese marqués. Solo entonces Adelaida Gottroff derramaría lágrimas de sangre y se daría cuenta cuán grande era el precio de hacer miserable al emperador de Edgemont. La torre de primer nivel que había quedado suspendida comenzó a moverse de nuevo. La mirada de Adele analizó rápidamente la situación y se alegró de no haber llegado demasiado tarde. El hombre de profundos ojos azules a la distancia la regresó la mirada y el corazón de Adele se llenó de alivio. Saltando rápidamente de su caballo, la pequeña mujer no perdió el tiempo y clavó su espada en la tierra. El aire alrededor se condensó aún más. El viento rugió y chispas doradas saltaron de todos lados. Luego, girándose hacia el castillo, su mirada dorada se centró en los magos que parecían ser solo espectadores, y aunque no sabía por cuánto tiempo había estado sucediendo eso, pronto Adele rugió sus palabras exigiendo que bajaran y lucharan por su imperio. A su vez, el duque de Spawn resopló y gritó que nadie se moviera, pero fue en ese momento que alguien que llevaba ya mucho tiempo reprimiendo sus impulsos corrió hacia adelante sin importar los gritos embravecidos de Lennox o el duque de Spawn. Se trataba de la joven maga Alexa Brunhild, que estaba cansada de la indolencia de sus superiores. La valiente acción de Alexa fue la chispa que encendió la llama de la rebelión. Los corazones de los demás magos que compartían sus sentimientos se agitaron y pronto la siguieron, sin importarle los gritos estridentes del duque ni las amenazas de Lennox. ¿Cómo podía considerarse traición defender la tierra que amaban? Los nobles, atónitos, se preguntaron lo mismo mientras la rebelión cobraba fuerza. Mientras tanto, Adele, tomando el control, ordenó a los magos que se prepararan para detener la torre y que ayudaran a sus compañeros en el descenso. Confundidos pero obedientes, siguieron sus órdenes. Adele les mostró cómo hacerlo, elevándose en el aire gracias a una corriente ascendente. Algunos magos se sorprendieron, otros parpadearon desconcertados, pero Alexa comprendió sus intenciones de inmediato. Adele estaba vertiendo energía mágica en el núcleo de la torre, un núcleo tan duro que no podía romperse con un solo golpe. Era la constancia la clave de todo. Afortunadamente, los demás magos captaron su idea y comenzaron a imitar a Adele. La formación que habían construido Lionel respaldó a los magos, deteniendo sus caídas y reforzando la confianza del grupo. Con ataques constantes, el sólido núcleo de la torre comenzó a resquebrajarse sin remedio. Adele, concentrando su maná, se elevó una vez más y apuñaló el núcleo con su espada. El interior de la torre emitió un fuerte sonido de poder mágico como un vórtice, y en el momento que ella liberó todo su poder, el núcleo de la torre finalmente se rompió. El fuerte flujo de viento se calmó y el ensordecedor ruido se desvaneció. El silencio cayó como un manto y los magos caballeros y Lionel levantaron la vista hacia el cielo contemplando la catástrofe ardiente. La torre había sido destruida y comenzaba a desmoronarse. En medio de las ovaciones, cuando el cielo rojo empezaba a desteñirse en tonos rosados, Lionel vio a Adele cayendo rápidamente. Era una visión familiar, como aquel día en la que ella apareció en el cielo como un milagro. Pero a diferencia de entonces, cuando él corrió para atraparla, esta vez aquel milagro se dejó atrapar. Lionel sostuvo con fuerza la cintura de Adele y en el momento en que sus ojos se encontraron al mismo nivel, ambos sonrieron con complicidad. Sin embargo, esa visión de alianza fue interrumpida por un rugido estridente que brotó desde lo más alto de la torre principal.
Carr había gritado el nombre de Adele, mirándolos desde arriba como si estuviera a punto de colapsar. A su lado, el duque de Spong no perdió el tiempo y ordenó arrestar a todos los magos que habían actuado por cuenta propia y sin autorización del emperador. Y ante esa demanda desalmada, algunos magos bajo las murallas se agitaron y los caballeros resoplaron. ¿El viejo duque había perdido el juicio? Teseus fue el único que elevó su voz ante sus absurdos, pero el duque siguió en sus 13. No podía perder la oportunidad de hacerse con el poder de la torre. Y mientras todos lucían desconcertados, fue Lionel esta vez quien dio un paso adelante y vociferó: ¿Cómo pueden ser traidores aquellos que arriesgaron sus vidas por el imperio? Guardias imperiales, protejan a sus magos. Los caballeros, que no necesitaron pensarlo mucho, levantaron sus espadas con ojos feroces y corrieron hacia adelante rodeando a Adele y a los demás magos. La Guardia Imperial se movilizó en perfecta sincronización esperando las siguientes órdenes del Marqués Herbert. No las del Duque de Spong, ni mucho menos las del emperador. Y ante ese hecho, Carr volvió a gritar con ira, ordenando que arrestaran a Lionel Herbert por traición y desacato a su autoridad. La voz de Carr resonó en el vasto desierto, pero ningún guardia imperial hizo el amago de acatar sus órdenes. Los nobles testigos comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Serían los héroes tratados como traidores? ¿Qué clase de monarca haría algo así? ¿Un orate? ¿Un tonto? El desconcierto fue tomando forma de resentimiento hasta que pronto se desbordó como furia. Traidores eran aquellos que por interés personal querían arrastrar al imperio al infierno. Y al verse señalados por la crítica, tanto Carr como el duque de Spong giraron furiosos y ordenaron a Lennox que mataran a todos los traidores, especialmente a Lionel Herbert. El joven mago, que hasta entonces se había mantenido cauteloso, sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. Al imbuir su cuerpo con maná, Lennox se preparó para desatar su poder. Pero en ese mismo instante Adele también se abrió paso ante los caballeros, levantando su espada y ordenando a Alexa que construyera un muro defensivo. El poder mágico se precipitó sobre ellos como una coraza brillante, envolviendo el campo de batalla en una energía palpitante. Adele y Lennox, como titanes enfrentados, desataron sus fuerzas en un feroz duelo, sus poderes chocando como dos lanzas incandescentes. El duque de Spong observaba la escena con una sonrisa de sorna, seguro de la invencibilidad de Lennox Poitier, cuyo poder mágico era legendario en Edgemont. Pero Adelaida no era de Edgemont, y en un giro inesperado, ella se alzó como una fuerza imparable, una determinación brillando intensamente. Con un movimiento ágil y decidido, absorbió el poder mágico de Lennox y lo replicó con una voluntad indomable. La energía explotó en un estallido cegador, como si el cielo mismo se desgarrara. El impacto sacudió la tierra y los corazones de todos los presentes, y cuando la nube de polvo se desvaneció, el rostro del duque se transformó en una máscara de incredulidad cuando vio a Lennox caer de rodillas, derrotado y con una expresión devastada. Mientras la nube de polvo se disipaba, Adelaida permanecía firme, su figura resplandeciente junto a Lionel, y en ese momento quedó claro para todos que no había mago en Edgemont capaz de igualar el poder y la valentía de Adelaida de Gottorp. Tanto el duque como Carr tragaron saliva con dificultad. Entonces una voz se escuchó desde atrás. Carr Ulrich de Spong, se te destituye de tu título como emperador. Elizabeth, que vestía una capa, pasó junto a varios caballeros cuyas espadas se alzaban como puntas protegiendo a la gran duquesa. Como emperador de Edgemont has incumplido con tu principal deber, que era proteger a tu gente. Por tanto, no tienes más el derecho de seguir sentándote en el trono del emperador. Carr Ulrich, tú eres el verdadero traidor de Edgemont, dijo la legítima heredera al trono. Pero sus acusaciones no habían terminado. Elizabeth enumeró todos los demás pecados por los que Carr sería destronado: tiranía, el uso indebido de magia, riesgos de la vida de inocentes y más. Rechinando los dientes, Carr trató de atacar a su propia hermana, pero fue inmediatamente bloqueado por los caballeros que la protegían. ¿Cómo se atreven? Yo soy el emperador, yo soy la autoridad. ¿Lo eres? Mira a tu alrededor, replicó Elizabeth. Carr apartó la mirada y sus ojos, que antes habían ardido en furia, de repente se congelaron. La sangre se drenó de su rostro y gradualmente fue perdiendo su confianza. Era un hombre tan miserable ante la vista de tantos. El desprecio brillaba en las miradas de todos. El mismo duque de Spong se dio cuenta que la situación estaba abrumadoramente en su contra, así que no había forma de convencerlos ahora. Aún así, debía recalcar que el emperador de Edgemont seguía siendo Carr, por tanto ordenó a los pocos hombres que seguían sus órdenes a que los rodearan y los protegieran. Y mientras el duque allanaba el camino de la
la vergüenza, la multitud comenzó a gritar que Karl era un usurpador. Los gritos de la gente rugieron con tal fuerza que sacudieron los muros de la ciudad. El emperador debe renunciar, el emperador debe irse, seguían gritando. La ira que se desbordó como un mar embravecido golpeó a Karl, quien tuvo que taparse los oídos y huir, mostrando una apariencia de cobarde hasta el final, sin una pizca de dignidad ni orgullo. Ese era Karl Ulrich, el emperador que traicionó a su gente. A medida que el cielo rojo se desvanecía y la brillante luz del sol opacaba el firmamento sombrío, Elizabeth y Teseo se prepararon para el asedio tras la huida del emperador y el duque. Adelaida quedó sola en el campo de batalla. La adrenalina que la había impulsado hasta allí comenzó a desvanecerse, dejándola vulnerable en una marea de emociones. Justo entonces, Lionel apareció a su lado sonriendo y extendiendo su mano, y al verlo, el tumultuoso estado de su corazón se calmó. ¿Estabas preocupada por mí?, preguntó Lionel, esperando que Adele no respondiera, pero una vez más, ella rompió sus expectativas, respondiendo afirmativamente con una honestidad que lo sorprendió. Los ojos azules de Lionel quedaron atrapados en los dorados de Adele, y sin poder contenerse la tomó en sus brazos y la besó con fervor. Un beso ardiente, lleno de pasión y alegría, como si sus cuerpos se derritieran en un éxtasis compartido. Después de un rato, cuando finalmente se separaron, Lionel le preguntó a Adele a dónde quería ir. Cotrov, Edgemont, el tercer reino de Shania. No importaba el destino, él haría lo que fuera para allanar su camino. El camino que traces será el mío, le susurró con una intensidad que hizo temblar su voz. Y el lugar donde quieras quedarte, ese será mi hogar. Lionel la miró profundamente, sus ojos azules llenos de una devoción que trascendía las palabras. El mundo a su alrededor podía desmoronarse, pero mientras estuvieran juntos sabían que podían construir un hogar en cualquier rincón de ese mundo. El emperador y el duque de Spon cerraron todas las vías del palacio y comenzaron a prepararse para la defensa, pero bajo las circunstancias donde la mayoría de los caballeros y magos le dieron la espalda para apoyar a la gran duquesa, su plan de defensa lucía más como una manera de esconderse. Nadie, ninguna cabeza de ningún clan estuvo dispuesto a darles una mano. Estaban solos, o mejor dicho, el duque de Spon estaba completamente solo. Karl, en realidad, ya estaba fuera de sus cabales, encerrado en su habitación lloriqueando como un bebé por la pérdida de su amor no correspondido. Vaya idiota, pensó el viejo zorro. Pero tras pensar reflexivamente sobre su situación, el duque se giró al sirviente y dijo: aún tenemos una oportunidad. Una torre más todavía tiene que descender. Y aún tenemos las fuerzas de Despón. Esta noche abandonaremos el palacio en secreto y nos prepararemos para el contraataque. Asegura una ruta. Lionel Herbert no se había convertido en el ministro de defensa y líder de la Guardia Real por nada. Él conocía la estructura del palacio mejor que nadie y también era un gran estratega. Y dado que la mayoría de los caballeros le habían dado la espalda al emperador, en esos momentos, ellos no tenían la fuerza para defenderse. Así que lo más probable era que intentaran escapar al ducado de Spon para planear su siguiente movimiento. Ante la explicación de Lionel, Elizabeth lo miró y preguntó qué debía hacer ahora entonces. Debemos capturar al duque de Spon y al emperador esta noche. La fuerte voluntad de Lionel brillando intensamente en esos ojos azules. Esa noche, una atmósfera lúgubre cubrió el palacio imperial como si estuviera en la ruina. El sonido de gotas golpeando la ventana hizo que Diana, que había estado viviendo en esos días como muerta en vida, mirara fijamente hacia el exterior con un rostro pacífico. Así fue hasta que la puerta de su habitación se abrió violentamente de golpe, y un Lennox con un rostro distorsionado ingresó como un vendaval notificándole que esa noche todos saldrían de allí. Sacarían al emperador del palacio y se dirigirían al ducado de Spon. Por tanto, ella debía estar preparada para cuando eso ocurriera. Sin embargo, los ojos extrañamente pacíficos de Diana solo lo observaron mientras le daba una respuesta obediente a su hermano. ¿Qué le ocurría? Bueno, Lennox no tuvo tiempo para reflexionar en las respuestas complacientes de Diana, ya que tan pronto como entró también salió dejándola sola, otra vez.
Diana miró hacia el techo inexpresivamente, notando todos los artículos caros y elegantes sobre ella. Fue un alto precio el que había tenido que pagar. Esperó y esperó para conseguir lo que quería, pero el resultado no fue lo que ella había esperado al final. Diana sonrió de forma lastimera y negó con la cabeza. Luego avanzó hasta su tocador y sacó 2 viales pequeños que contenían un líquido oscuro. Después dejó el palacio de marfil y se dirigió a ver al hermoso destructor que llenó su corazón de ilusiones y le hizo creer que era su salvador. Y mientras la lluvia seguía golpeando contra las ventanas, Diana avanzó sin ningún remordimiento. Pesadas gotas de lluvia golpearon sobre sus mejillas pálidas antes rosadas. El palacio, que siempre estaba lleno de sirvientes, hoy se veía ralo, casi vacío. Solo cuando llegó a las puertas del palacio del emperador, Diana se quitó la capa y pidió a los guardias entrar a hablar con el emperador por un momento. Y dado que se trataba de la amante de Carl, los sirvientes no vieron problema y se hicieron a un lado. Lo primero que Diana percibió al entrar a la habitación de Carl fue el denso olor a licor, lo que la hizo fruncir el ceño ligeramente. Luego se sentó deliberadamente frente a Carl, quien estaba casi tendido en el sofá bebiendo como si el alcohol se tratara de agua. No obstante, eso no era lo que importaba ahora, sino que Diana necesitaba confirmar algo por última vez. No estoy embarazada. Las palabras que salieron de sus labios apretados habían sido muy difíciles de decir. Su estómago se sintió caliente por la sensibilidad de su confesión, pero por el contrario, Carl se mantuvo indiferente. No dirán nada. Carl ni siquiera la escuchó, ¿no? Ni siquiera la miró. Adele, esa malvada mujer me empujó al abismo como si yo no fuera nada. Dejando escapar un suspiro áspero como si de verdad estuviera dolorido, Carl se enterró más y más en el sofá y cerró los ojos. Diana estaba profundamente lastimada. ¿Me oyó? No estoy embarazada. Tenía muchas ganas de tener a este bebé. Cierra la maldita boca, dijo Carl aún con los ojos cerrados. Diana se reservó las ganas de gritar y sujetar por el cuello al hombre que tenía frente a ella, pero soportó porque no quería crear un escándalo y que los guardias de afuera le sacaran de allí. Además, debía cumplir con su objetivo esa noche. Así que, finalmente, sacando los viales de su pecho, pronto vertió el líquido de uno dentro de la copa de Carl. Este, que estaba lo suficientemente borracho para notarlo, volvió a abrir los ojos tomando la copa y vertió su contenido sin notar nada en absoluto. Diana observó toda la escena en silencio. Lionel Herbert debería haber muerto. De ser así, ella habría conocido al menos un poco de mi dolor. El patético hombre persistió hasta el final con su perfil de víctima, lleno de autocompasión y sin ningún interés en Diana, cuya mirada abatida desapareció y fue reemplazada por una risa torcida y maliciosa. Su risa fue tan estridente que Diana tuvo que taparse la boca. Lo siento. El amor que te entregué fue tan absurdo que me dio risa. No puedo creer que añoré el amor de un bastardo como tú por tanto tiempo. Al escuchar sus palabras, Carl quiso ponerse de pie enfurecido, pero su cuerpo estaba rígido. Era un entumecimiento que no era propio de su borrachera. Era algo más. Pronto el pánico se apoderó de él mientras abría la boca como un pez fuera del agua, pero no pudo emitir ningún sonido. Diana, al verlo en ese estado lamentable, no pudo evitar reír de nuevo, para luego susurrar. ¿Qué te sucede? ¿Tu cuerpo no responde? Carl intentó nuevamente con todas sus fuerzas moverse a voluntad, pero no lo consiguió. Diana se llevó una mano a la barbilla y volvió a susurrar. Dicen que el veneno primero paraliza los músculos. Aún deberías ser capaz de ver y oír, así que escucha atentamente. Nunca escuchaste mis palabras antes, ¿verdad? Diana se quedó mirando el rostro de Carl mientras éste luchaba por respirar. Cuando vine aquí por primera vez, pensé que si me quedaba a tu lado algún día podría convertirme en la emperatriz. Qué pensamiento más absurdo, lo sé. Pero incluso si retrocediera el tiempo 100 veces, te seguiría sin dudar. Porque tú y este lugar eran tan resplandecientes y hermosos. Realmente te amaba. Y esa es la razón por la que no puedo perdonarte. ¿Quieres saber por qué no puedo perdonarte? Como un demonio, Diana se inclinó sobre Carl, que gemía desesperado por ayuda, y le susurró. Voy a decírtelo. Incluso si tratas a la gente como basura, deberías sentir un poco de lástima por ellos, ¿no crees? Fue la falta de compasión de Carl lo que finalmente llevó a Diana a tomar esa decisión. Adelaida tenía razón, volvió a decir Diana. Los ojos de Carl temblaron cuando escuchó el nombre de esa persona. Ella no pudo soportar estar a tu lado y te dejó porque eres un hombre absolutamente egoísta y lamentable. Eres como un pantano. Cualquiera que esté cerca de ti solo se hundirá y se hundirá. Pero Adelaida pudo verlo
hacerlo desde el principio. Y ojalá yo hubiera sido la mitad de inteligente, entonces no me habría ahogado contigo. Diana se levantó de su asiento y sonrió lentamente. Solo entonces soltó sus últimas palabras de despedida. Adiós, Gar. Adiós, mi amor. Tú y yo nos iremos al infierno por nuestros pecados, pero incluso allí no nos volvamos a encontrar. Luego se dio la vuelta y salió con pasos ligeros, sabiendo que Carl moriría sin emitir sonido. Al salir, comunicó a los guardias que no molestaran al emperador ya que éste se había quedado durmiendo. Cruzó toda la fría lluvia y subió los escalones de la torre más alta del Palacio Imperial. Al llegar a la cima y sin importar que estuviera sin aliento, tiró con todas sus fuerzas de la cuerda conectada a la campana gigante. La enorme campana se balanceó fuertemente y el péndulo de este vibró. El repentino sonido consternó a todos. Adele, en otro lugar, salió por la terraza y miró al campanario a lo lejos. El sonido fuerte cortado a ratos por la lluvia era inconfundible, y si sus suposiciones eran correctas, significaba que Carl había muerto. ¿Se habría complicado su captura junto a la del duque de Spawn? Pero si era así, no tendría sentido que alguien tocara la campana a menos que... Y fue allí que Adele pensó en Diana, la mujer que había estado viviendo en el palacio de Marfil como una flor marchita. Las campanas siguieron sonando 1, 2, 3, tantas veces hasta llegar a la edad de Karl Ulrich. Mientras tanto, con manos ensangrentadas, Diana soltó la cuerda y tomó el vial sobrante. Lo bebió de un trago sin dudarlo y esperó a que el veneno hiciera efecto. Así como no pudo perdonar a Karl, tampoco pudo perdonarse a sí misma, y en su borrosa conciencia vislumbró a las personas que más amó en su vida, su madre y su padre. Sin embargo, por alguna razón, Adelaida también apareció en su mente. Diana se quejó cuando sintió que toda sensación desaparecía de su cuerpo, pero en aquel resquicio de conciencia, Diana deseó que en su próxima vida pudiera vivir una vida tan digna como la de Adelaida Gottorp. Y así, en un día de lluvia, Diana Poitier, la amante que una vez fue favorecida por Karl Ulrich, murió sola en lo más alto del castillo imperial a los 29 años de edad. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.